Un príncipe que quiera mantenerse en el poder debe aprender a no ser bueno y usar o no usar esa amigabilidad según lo requiera la necesidad. Estas palabras pronunciadas hace siglos no están destinadas únicamente a los tronos ni a los salones del poder. Hoy resuenan más que nunca entre nosotros, en los trabajos donde se compite en silencio, en las relaciones donde se negocia afecto, en las redes donde la apariencia supera la verdad. La vida moderna exige algo más que bondad, exige estrategia. Quien desea respeto, influencia o libertad debe entender que la virtud incondicional puede convertirse en un obstáculo, no porque esté mal ser bueno, sino porque el mundo no siempre premia la bondad. Prepárate para adentrarte en una visión sin adornos del alma humana, un recorrido por las capas más complejas de nuestra naturaleza, donde descubrirás por qué ni a veces dejar de ser bueno no es una caída, sino una evolución. Capítulo 1. El cambio inevitable del hombre ante el poder. Todos solemos considerarnos personas buenas, rectas y coherentes con nuestros valores y principios. Creemos en la honestidad, la lealtad y la justicia como pilares que rigen nuestra conducta diaria. Sin embargo, cuando el poder llaman a la puerta, esa imagen idealizada de nosotros mismos comienza a desvanecerse. La naturaleza humana revela una faceta mucho más compleja y a menudo contradictoria. El poder tiene una fuerza transformadora que no perdona. Un empleado que durante años fue conocido por su honestidad y ética intachable puede, en un giro inesperado, comenzar a manipular a sus compañeros y a torcer la verdad para escalar en la estructura de la empresa. Un amigo de toda la vida, alguien en quien confiamos plenamente, puede convertirse en un rival astuto, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para obtener ventaja personal. Estos cambios suelen ser interpretados rápidamente como traiciones o actos de deslealtad, pero en realidad representan una adaptación profunda e inevitable. No se trata simplemente de perder la moral o de volverse malintencionado, sino de un proceso natural de transformación que responde a la necesidad de sobrevivir y prosperar en un entorno competitivo. El ser humano no es estático, se moldea y reconfigura según las circunstancias que enfrenta. Cuando el poder entra en juego, la lucha por mantenerlo o alcanzarlo obliga a que el individuo reevalúe sus valores y estrategias, a menudo sacrificando su anterior bondad en favor de la eficacia y la astucia. Esta transformación no es exclusiva de aquellos que buscan cargos políticos o puestos de liderazgo. Es una dinámica presente en cualquier ámbito donde el poder se ejerce o se disputa. En la política, los negocios, la familia o incluso las relaciones personales. La esencia de esta transformación es la adaptación a un nuevo escenario, donde la supervivencia ya no depende solo de la honestidad o la lealtad, sino de la capacidad para actuar según lo que la situación demande, incluso si eso implica cruzar límites éticos que antes parecían inquebrantables. Así, el hombre se revela como un ser dual, capaz de mantener una máscara de bondad mientras oculta una voluntad de poder que puede exigir decisiones difíciles y acciones inmorales. Esta dualidad es la clave para entender la naturaleza del poder y por qué, a lo largo de la historia, los gobernantes han sido capaces de actuar con dureza, engaño y crueldad cuando la situación lo requería. Maquiavelo fue uno de los primeros en romper con siglos de pensamiento político cristiano y moralista, que idealizaba la figura del gobernante virtuoso y justo, como Santo Tomás de Aquino. Para Maquiavelo, el gobernante que quiere mantenerse en el poder debe aprender a no ser bueno, al menos en el sentido tradicional, y usar o no usar esa habilidad según la necesidad del momento. Esta postura realista y pragmática reconoce que el poder es un juego de fuerzas donde la moral tradicional puede convertirse en un obstáculo para la supervivencia política. En definitiva, el cambio del hombre ante el poder no es una cuestión de traición, sino de adaptación. Es la respuesta inevitable a un entorno donde el poder, más que un derecho, es una conquista constante que exige de quien lo detenta una disposición a su actuar con la flexibilidad y la dureza que la realidad impone. Capítulo 2. La máscara de la virtud. En nuestra vida diaria casi todos llevamos una máscara. Mostramos a los demás lo que la sociedad espera ver en nosotros: honestidad, amabilidad, justicia y otras virtudes que se valoran y reconocen socialmente. Estas virtudes actúan como una especie de disfraz que usamos para encajar, para ganar la aceptación de quienes nos rodean y para construir una imagen que nos favorezca. Sin embargo, bajo esa fachada cuidadosamente construida, a menudo se esconden deseos, ambiciones y estrategias que no están alineadas con esa apariencia. Esta máscara no siempre es un signo de falsedad deliberada o hipocresía, sino más bien una herramienta de adaptación social. Nos permite navegar en entornos donde la confianza y la reputación son moneda valiosa, pero también donde la competencia y el interés personal están siempre presentes, aunque ocultos. Por ejemplo, un vecino que parece siempre amable y servicial puede, sin que lo notes, estar manipulando las situaciones a su favor.
No lo hace necesariamente con malicia, sino porque ha aprendido que mostrar una imagen virtuosa abre puertas y le facilita alcanzar sus objetivos. Del mismo modo, una pareja que aparenta fidelidad y compromiso puede estar ocultando mentiras o secretos que contradicen esa imagen. No es raro que el deseo de mantener una buena reputación o evitar conflictos lleve a las personas a construir esta apariencia de virtud, aun cuando la realidad sea muy diferente. En muchos casos, la virtud visible no es más que una máscara útil para proteger intereses personales o para manipular a otros sin levantar sospechas. La apariencia de virtud es una de las herramientas más poderosas para ganar confianza. Quien la domina puede influir en los demás con mayor facilidad y, al mismo tiempo, ocultar sus verdaderas intenciones. Esta dualidad entre lo que se muestra y lo que se oculta es una constante en las relaciones humanas y, sobre todo, en el ejercicio del poder. A menudo lo que se percibe como bondad o justicia no es más que una estrategia para mantener el control y asegurar el éxito. Entender esta dinámica es clave para no dejarnos engañar por las apariencias. Reconocer que detrás de una sonrisa amable puede haber una intención calculada nos prepara para enfrentar la realidad con más realismo y menos ingenuidad. La máscara de la virtud, entonces, no solo protege al que la usa, sino que también es un arma sutil en el juego del poder y la influencia. Capítulo 3. La astucia del zorro. Para sobrevivir y avanzar en la vida moderna, la astucia se vuelve una cualidad indispensable. No basta con ser honesto o justo. Es necesario saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo decir la verdad y cuándo usar una mentira conveniente, y sobre todo, cómo manipular las situaciones a nuestro favor sin levantar sospechas. Esta capacidad de leer el contexto y actuar con tacto puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Imaginas a alguien en un conflicto laboral. Mientras algunos enfrentan la situación con frontalidad y rigidez, esta persona sabe cómo jugar con las emociones, expectativas y debilidades de los demás para inclinar la balanza a su favor. No se trata de engañar sin motivo, sino de usar la inteligencia para navegar las complejidades del entorno y proteger sus intereses. La astucia es la fiabilidad de anticiparse a los movimientos del adversario y responder con la estrategia más efectiva. Ser zorro no significa ser malvado ni traicionero. Es más bien una forma de inteligencia práctica que reconoce la realidad tal como es y actúa en consecuencia. Es la capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes y aprovechar las oportunidades que otros no ven o no saben aprovechar. La astucia es una virtud clave para quienes buscan mantenerse firmes en un mundo competitivo y muchas veces implacable. Esta cualidad, si bien puede ser cuestionada moralmente, es una herramienta esencial para quien aspira a influir, liderar o simplemente sobrevivir en situaciones donde la simple honestidad no basta. En resumen, la astucia del zorro es un arte que combina conocimiento, estrategia y prudencia para actuar con éxito en un entorno complejo y dinámico. Capítulo 4. La fuerza del león. Pero no basta con ser astuto. Para mantener el poder y la autoridad es fundamental ser fuerte. La fuerza, entendida como la firmeza y la capacidad para imponer límites claros, es una cualidad esencial que todo líder debe poseer. No se trata únicamente de fuerza física o de intimidación, sino de una fortaleza interna que se refleja en la capacidad de actuar con decisión y determinación ante cualquier desafío. Cuando alguien te ataca, cuestiona tu autoridad o intenta socavar tu posición, no puedes responder con dudas, vacilaciones o inseguridades. Debes ser capaz de mostrar la fuerza necesaria para frenar esas amenazas y dejar claro que no estás dispuesto a ceder ni un centímetro de terreno. Esta firmeza no solo protege tu lugar, sino que también genera respeto y disuade a posibles rivales. La fuerza es en esencia un mensaje que comunica quién manda y quién tiene el control. En distintos ámbitos, la familia, el trabajo o la vida social, ser como un león significa asumir la responsabilidad de liderar, incluso cuando eso implica tomar decisiones difíciles y en ocasiones impopulares. Mantener la posición de poder a menudo exige sacrificar simpatías y enfrentar conflictos. El líder que duda o se muestra débil corre el riesgo de perder su autoridad y abrir la puerta a la desobediencia o al desorden. La fuerza del león es también la voluntad inquebrantable de proteger lo propio. No es una agresividad sin sentido, sino una firmeza justa y calculada que sabe cuándo atacar y cuándo resistir. Esta fuerza puede manifestarse en la capacidad para imponer reglas, mantener el orden y defender los intereses propios con valentía y sin titubeos. Sin esta fuerza, la astucia, por muy brillante que sea, puede resultar insuficiente. El zorro puede usar la inteligencia para maniobrar, pero es el león quien impone el respeto y la obediencia necesarios para sostener el poder a largo plazo. Solo la combinación de astucia y fuerza asegura que un líder sea completo, capaz no solo de ganar terreno, sino también de conservarlo ante las presiones y los desafíos constantes. En definitiva, la fuerza del león es la columna vertebral del poder.
Es el coraje y la autoridad que marcan la diferencia entre un gobernante débil que pierde terreno y uno firme que se mantiene invencible. Capítulo 5. La traición como herramienta. La traición es un concepto que genera miedo y rechazo, pero la realidad es que todos, en algún momento, la hemos utilizado, aunque sea en pequeñas dosis y de formas sutiles. Romper una promesa, revelar un secreto que se nos confió en confianza, cambiar de opinión o alianzas cuando la situación lo exige. Todo esto puede ser considerado una forma de traición cuando hay intereses importantes en juego. Lejos de ser un acto exclusivamente malvado o ruin, la traición, cuando se entiende desde una perspectiva realista, es una herramienta más dentro del arsenal del poder. En el juego político, en los negocios y hasta en las relaciones personales, saber cuándo y cómo traicionar puede ser clave para proteger lo propio y avanzar. No se trata de hacerlo de manera indiscriminada, sino con inteligencia y precisión, eligiendo el momento oportuno para maximizar el beneficio y minimizar el daño. El hombre que aspira a ganar en escenarios donde la competencia es feroz debe entender que la lealtad absoluta puede convertirse en una debilidad. La traición bien empleada es un recurso para evitar la derrota, para cambiar el curso de los acontecimientos y para preservar el poder. Es una decisión calculada que implica evaluar riesgos y beneficios, siempre consciente de que las consecuencias pueden ser duras. Reconocer la traición como una herramienta no significa justificarla ni idealizarla, sino aceptar que forma parte de la naturaleza humana y de la realidad del poder. La honestidad y la lealtad tienen valor, pero no siempre son suficientes para sobrevivir en un mundo donde los intereses personales y la lucha por el poder determinan las acciones. En definitiva, la traición es una faceta oscura pero inevitable en el camino hacia el éxito. Quien sabe cuándo y cómo usarla, sin perder de vista las consecuencias, dispone de una ventaja crucial en el juego del poder. Capítulo 6. La mentira necesaria. La mentira ha sido tradicionalmente condenada como un error moral, una falta de integridad, una traición a la verdad. Pero en la práctica, en la vida real, la mentira no solo es inevitable, es necesaria, no como un acto malicioso por defecto, sino como una herramienta estratégica que todos, consciente o inconscientemente, utilizamos para navegar el mundo. Desde los intercambios más triviales hasta las decisiones más complejas, la mentira está presente. Mentimos para evitar conflictos, para proteger a otros o a nosotros mismos, para causar una buena impresión, para mantener la armonía o para conseguir algo que no obtendríamos con la verdad cruda y directa. Un cumplido exagerado, una excusa social, una omisión oportunamente calculada. Todo esto forma parte del repertorio cotidiano de la mentira aceptable. En muchos casos, la verdad no es útil. Puede ser demasiado dura, demasiado inoportuna o demasiado peligrosa. Hay verdades que destruyen vínculos, que generan enemigos innecesarios o que cierran puertas que podrían haberse abierto con una mentira bien elegida. En esos casos, mentir no es una traición, es una forma de inteligencia social, de adaptación, de supervivencia. Quien se niega a mentir por principios absolutos corre el riesgo de volverse ingenuo, predecible y manipulable. Decir siempre la verdad puede parecer valiente, pero en un mundo gobernado por apariencias, estrategias e intereses, la verdad sin filtro es un lujo que pocos pueden permitirse. El hombre que quiere ganar, influir, liderar o simplemente protegerse debe aprender cuándo mentir, cómo hacerlo y, sobre todo, cuándo no decir toda la verdad. La mentira, entonces, no es lo opuesto a la virtud, sino una forma distinta de ejercerla. Puede servir para mantener la estabilidad, proteger relaciones, negociar con habilidad o avanzar en un entorno donde los que dicen siempre la verdad quedan desarmados. No se trata de mentir por costumbre, sino de mentir con propósito. En definitiva, la mentira necesaria es una herramienta silenciosa, pero poderosa. Usada con prudencia puede ser la clave para conservar lo que se ha ganado, evitar lo que no se puede enfrentar o alcanzar lo que con la verdad sería inalcanzable. Capítulo 7. El control de las emociones. El verdadero poder no se construye solo con fuerza o inteligencia, sino con dominio interior. El hombre poderoso no es aquel que no siente, sino aquel que siente profundamente, pero no se deja arrastrar por lo que siente. La rabia, el miedo, la culpa, la envidia. Todas estas emociones habitan en cada ser humano, pero quien desea gobernar, ya sea un reino o su propio entorno, debe aprender a controlarlas. La rabia puede nublar el juicio, el miedo puede paralizar, la culpa puede debilitar. Dejar que estas emociones tomen el mando es entregar el control a lo irracional, y quien pierde el control de sí mismo pierde también el respeto de los demás. El líder emocionalmente reactivo es fácil de leer, de manipular y de destruir. Sin embargo, el hombre sabio no elimina sus emociones, las transforma en herramientas.
Aprende a sentir sin exhibir, a contener sin reprimir, a canalizar sin explotar. En vez de dejarse llevar por ellas, las observa, las comprende y las convierte en armas estratégicas. Así, un jefe puede provocar miedo en el momento justo para establecer respeto, o un político puede fingir empatía para obtener apoyo. Un amigo incluso puede usar la culpa con delicadeza para obtener favores sin parecer manipulador. Controlar las propias emociones permite también comprender y explotar las emociones ajenas. Saber cuándo alguien está vulnerable, cuándo tiene miedo, cuándo se siente culpable o necesitado, da una ventaja inmensa, porque el que domina el lenguaje emocional domina el juego humano. Las decisiones racionales son una ilusión. La mayoría de las acciones están motivadas por sentimientos. Quien entiende eso, aprende a influir sin necesidad de imponer. En una sociedad donde las emociones se exaltan y se celebran sin filtro, quien logra mantener la calma en medio del caos, quien actúa con sangre fría mientras otros tiemblan, sobresale. No se trata de ser insensible, sino de ser superior al impulso. Dominar las emociones no es reprimirlas, es saber cuándo mostrarlas, cuándo ocultarlas y cuándo usarlas. Esa es la diferencia entre el que vive reaccionando y el que decide con poder. En el juego del poder, la emoción no controlada es una debilidad. La emoción dominada, una herramienta. Capítulo 8. El poder de la imagen en el juego del poder. Cómo te perciben los demás es tan importante, y muchas veces más determinante, que lo que realmente eres. Las personas no actúan en función de la verdad, sino en función de lo que creen que es verdad. Por eso, construir una imagen sólida, calculada y convincente se convierte en una necesidad estratégica para quien aspiran a influir o dominar. La imagen es la fachada que los demás ven antes de conocer el contenido. Es tu carta de presentación, tu escudo y a menudo tu mejor arma. En la vida pública, en los negocios, en la política y hasta en las relaciones íntimas, lo que los demás creen de ti define el trato que recibirás. Por eso, muchos invierten más tiempo en construir su apariencia que en cultivar su esencia. Y no están equivocados. La verdad no siempre abre puertas. La percepción, sí. Una persona carismática puede esconder una profunda falta de talento. Un líder que transmite seguridad puede estar lleno de inseguridades y dudas. Un empresario que aparenta éxito puede estar al borde del colapso financiero. Y sin embargo, si la imagen se sostiene, el mundo le seguirá creyendo. Porque la imagen no requiere ser real, solo ser creíble. Controlar tu imagen implica dominar todos los detalles. Cómo hablas, cómo te mueves, cómo vistes, cómo reaccionas frente a otros. Todo comunica. Cada gesto, cada silencio, cada palabra elegida o evitada moldea la percepción que generas. Y quien domina su imagen tiene en sus manos una forma inmediata y poderosa de controlar el entorno. La reputación, además, tiene inercia. Una vez que se construye, actúa sola. La gente empieza a proyectar en ti cosas que ni siquiera haces, pero que esperan de ti. Esa es la verdadera ventaja de una imagen fuerte. Puede trabajar por ti incluso cuando tú no estás presente. Puede defenderte en tu ausencia y justificarte incluso cuando cometes errores. El poder de la imagen es tan inmediato como peligroso, porque si la imagen se quiebra, el derrumbe puede ser rápido. Por eso, no basta con crearla, hay que protegerla con celo. La caída de una imagen puede ser más mortal que la caída de una realidad. En definitiva, la imagen es una ilusión funcional. Es la máscara que no esconde, sino que construye. Quien sabe manejarla puede ser débil y parecer fuerte, puede ser inseguro y parecer líder, puede no tener la verdad pero parecer dueño de ella. Y en un mundo guiado por percepciones, parecerlo es muchas veces más que suficiente. Todo esto lo resumo en el arte oscuro de saber ganar. No todos están hechos para el poder. No todos están dispuestos a mirar la realidad sin filtros morales, a dejar de lado la comodidad de las buenas intenciones para abrazar la eficacia de la estrategia. Pero quienes lo hacen, quienes se atreven a ver el mundo tal como es y no como debería ser, descubren una verdad incómoda. El poder no premia a los más justos, sino a los más lúcidos. A lo largo de estos capítulos, hemos descorrido el velo de las ilusiones para mostrar lo que verdaderamente mueve al mundo. La adaptación, la máscara, la astucia, la fuerza, la traición, la mentira, el control emocional y la imagen. Cada uno de estos elementos no son errores del carácter, sino herramientas del que sabe jugar. El que entiende que para sobrevivir, y más aún, para triunfar, no basta con ser bueno, hay que ser eficaz. El cambio del hombre ante el poder no es corrupción, es evolución. El uso de la virtud como máscara no es hipocresía, es defensa. La astucia del zorro y la fuerza del león no se excluyen, se complementan. La traición cuando es necesaria no es ruina moral, es protección. La mentira bien empleada no es cobardía, es visión.
Controlar las emociones no es frialdad, es dominio. Y cuidar la imagen no es superficialidad, es arquitectura de la influencia. Este no es un llamado al cinismo, sino a la conciencia. Vivimos rodeados de juegos de poder, aunque no los llamemos así. En la oficina, en la familia, en las redes sociales, en cada conversación. No se trata de hacer daño, sino de no ser ingenuo. No se trata de destruir, sino de no ser devorado. No se trata de dejar de ser humano, sino de ser un humano que entiende el tablero en el que juega. Quien domina estas reglas no vive con miedo, vive con ventaja. Porque mientras otros reaccionan, él diseña. Mientras otros sienten, él decide. Mientras otros creen, él sabe. Y en ese conocimiento, oscuro para algunos, está el poder real. El de ganar sin que los demás sepan cómo perdiste tú el miedo. El conocimiento sin acción es debilidad disfrazada de virtud. Suscríbete a Modo Escucha y sigue explorando el arte oscuro del poder.